Dios les bendiga nuevamente a todas las personas que nos están acompañando por internet, por Facebook Live y a todas las personas que están compartiendo en su casa. En esta tarde me gustaría compartir una historia que me gustaría leer del libro de Josué. En el libro de Josué capítulo 7. Si usted tiene su Biblia, puede ir conmigo y mantenga su dedo en la Biblia, porque vamos a estar haciendo referencia a la Biblia bastante. Josué capítulo 7, versículo empezando en el 1, dice: Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra todos los israelitas. Nos saltamos al versículo 13. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suerte presentarán sus clanes. El clan que el Señor señale presentará sus familias. Y la familia que el Señor presentare a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra, familia y posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Versículo 25. Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Padre, en esta tarde nos presentamos ante ti, pedimos que tú hables a tu pueblo. Úsame, Señor Jesús, para hablar tu palabra. Ministra nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En los Estados Unidos, en el año 2003, hubo un boom sónico que remeció el estado de Texas. Al volver a entrar el transbordador espacial Columbia, se desintegró en pleno aire, matando a 7 de sus astronautas. En el curso de la investigación de por qué había pasado esta explosión en los aires, se descubrió que en una rutina de despegue, el 16 de enero, unos meses antes, un pequeño trozo de espuma, un pequeño trozo en Chile le decimos plumavit, algo que protege el tanque de combustible, se salió, se rompió y golpeó la ala izquierda, lo que causó que perforara el sistema de protección térmica y provocó que la nave explotara en 1000 pedazos, matando a 7 astronautas. Es interesante que una simple pedazo de espuma, no tan grande como este que tengo aquí en mi mano, no sé si la puede ver, causó tanto problema. De la misma forma, algo tan sencillo como una transgresión que cometió Acán causó una derrota mortal en el pueblo de Israel. La Biblia no nos dice cómo fue derrotada la nación, porque estuvo en guerra. Pero Dios claramente comparte el porqué, y el porqué fue su desobediencia. En la escritura que acabamos de leer, estamos aprendiendo de las consecuencias que tiene el pecado en nuestras vidas, de los estragos que trae el pecado escondido en nuestras vidas. Así quiero compartir esta tarde 3 puntos contigo. El primero es que el pecado nubla nuestro juicio. Después, en el capítulo anterior de Josué, es cuando Israel derriba la muralla de Jericó.
Y en el versículo 3 y 4, después que Dios da la victoria a Jericó, Josué tomó una decisión a tontas y a locas que más tarde se va a arrepentir. Josué, sin consultar a Dios, manda a alguno de sus espías, a alguno de sus soldados, y les dice: vayan a ver qué es lo que está pasando y a ver si los podemos derrotar. Y esto causó un problema, porque Josué, al no consultar a Dios primero, tal vez él entró, él y Israel entraron en un estado de complacencia, o tal vez exceso de confianza, lo que significa que porque Dios les dio una victoria una vez, ellos tomaron la decisión de no consultar a Dios en el próximo paso. Tomaron la decisión de decir: oh, Dios está con nosotros, así que hagamos lo que queramos. Y eso causó un problema tremendo. Él desobedeció a Dios y trajo muerte al pueblo de Israel. También algo importante, este hombre Acán del que estábamos hablando hizo algo que no debería haber hecho. Dios fue claro en las instrucciones, en los mandamientos: destruyan todo lo que encuentren en Jericó. Y este hombre tomó 200 siclos de plata, tomó una barra de oro y una prenda babilónica que valía mucho dinero. Así que este hombre escondió alrededor, en dinero de hoy, entre $250,000 y pensando que podía hacer algo con ello. No pudo. Su acto de desobediencia en esta tarde, o en mi estudio de esto, me ayuda o nos ayuda a comprender algunas cosas sobre la mente humana y el estado de la mente humana. Vamos a identificar cómo un simple acto de desobediencia puede generar muchos problemas. El primero es que nadie está exento de obediencia. Una cosa que yo pensaba cuando chico, ya que yo era nieto de pastor, vivía en una casa de todo el mundo cristiano, yo pensaba que no necesitaba tomar la decisión de seguir a Cristo de verdad. De rendir mi vida, de rendir todo lo que soy, todo lo que tenía a Dios. Y pasa exactamente lo mismo. Acán, en vez de seguir los mandamientos de Dios, decide esconder cosas, un botín, y contaminarse de cosas que no deberían haber tocado nunca su casa. Segundo, la admisión, el admitir el pecado, no es lo mismo que una confesión. En el versículo 20, Josué confronta a Acán, le dice: ¿qué es lo que hiciste? Y él dice: sí, me robé esto porque lo vi y me gustó y me lo traje y lo escondí. Él admite su error, admite su pecado, pero nunca se arrepiente de lo que hizo. Otra cosa que podemos aprender de esto es que el pecado comienza en la mente porque está incrustado en nosotros. El pastor Samuel en el mensaje esta mañana decía que el pecado no existe, pero sigue en nuestra carne. Y aunque el pecado, nacemos dentro del pecado, si no se controla, el pecado va a determinar nuestro comportamiento. Me encanta el versículo 19 porque nos invita a confesar nuestro pecado. Pero no nos engañemos. Mire, vaya conmigo al versículo 19 del capítulo 7. Dice así: entonces Josué lo interpeló: hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Otra traducción, una traducción literal dice: confiesa lo que hiciste. Me encanta eso porque Josué está diciendo: honra al Señor al confesar tu pecado, algo que Acán no lo hizo. Otra cosa que aprendemos es que el pecado puede obstaculizar el discernimiento. No solo había tomado cosas que habían sido consagradas para otros dioses, no solo había tomado cosas que habían sido prohibidas por Dios, pero ¿qué pensaba hacer Acán tal vez con todas estas cosas? Se robó plata, se robó oro, se robó túnicas. ¿A quién se las iba a mostrar? No podía mostrársela a nadie de sus amigos, nadie de su pueblo, porque él sabía que se iba a meter en problemas. ¿Ves? El pecado nubla el juicio. La falta de confesión del pecado llevó a Acán a cometer un error terrible que no solo afectó
su vida, sino la de su familia también. El arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados honra a Dios. El descubrimiento de cosas ocultas que hay en nuestro corazón es crucial para vivir una vida ejemplar y vivir la vida bajo el propósito que Dios quiere que vivamos. Confesar nuestros pecados nos hace vulnerables, pero a la misma vez nos hace dependientes de la gracia y misericordia del Señor. Mi segundo punto es que la desobediencia genera desánimo. El pecado de este hombre engendró desánimo en toda la nación, dice la palabra. Todos estaban afligidos porque estaban siendo afectados. Incluso su líder, Josué, se vio afectado. Dice que después de la derrota, después que los espías dijeron que podían ganar la batalla contra este pueblo, los gibeonitas, Josué vio el dolor y se tiró al suelo. Y el versículo 17 dice: Señor soberano, ¿por qué hiciste cruzar el Jordán? El pueblo que para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Ojalá hubiéramos contentado con quedarnos en el otro lado del Jordán. La actitud que toma Josué en este momento es la misma actitud que tomaron los israelitas en el Éxodo capítulo 16. Señor, ¿por qué no hubiera sido mejor que no hubieras matado en Egipto? Allí teníamos cebolla, ahí teníamos vegetales, ahí teníamos todo lo que necesitamos. Lo que estaba pasando aquí, el pecado en el pueblo causó que Josué se haya olvidado de la provisión y la fidelidad de Dios hacia él. Nada impacta a una persona, nada impacta más a la iglesia o pastor, a un líder, que el pecado escondido en la congregación. Algo delicado e importante que debemos notar es que el pecado derriba a personas, crea culpa que eventualmente trae inseguridad y crea una brecha, crea un espacio entre la relación con nuestro Creador. Josué lo experimentó a primera mano, nadie se lo contó, él estuvo ahí y lo vivió. El pecado hace que gente dude del progreso que han hecho en su caminar con Dios. El pecado hace que la gente dude del maravilloso propósito que Dios tiene para sus vidas. Y me gusta lo que dice en el versículo 10. Dios le dice a Josué: levántate, ¿qué estás haciendo en tu cara? Israel ha pecado, ha violado mi pacto. Han robado, han mentido, los han puesto en sus propias posesiones. Por eso los israelitas no pueden hacer frente a sus enemigos, a la destrucción. En otras palabras, Dios está diciendo a Josué: la razón que ustedes están sufriendo, la razón es porque están perdiendo la guerra, la razón es porque hay gente siendo afectada en su pueblo, la razón que no están creciendo, la razón que no se están moviendo es porque lo trajeron todo esto sobre ustedes mismos. Dios le dice: no voy a estar más con ustedes a menos que destruya todo lo que esté dedicado a la destrucción. Versículo 13, Dios le habla a Josué, le dice: id, consagrad al pueblo. Diles: conságrense, consagraos. Yo estuve haciendo el estudio de esa palabra. La palabra consagrarse es encontrar un propósito único para algo. Y Dios, creo que en esta tarde nos está llamando al pueblo de Dios a encontrar nuestro propósito, a consagrar nuestras vidas para el propósito que Dios tiene para nosotros, separándonos de todo lo que no pertenece a nuestras vidas, separándonos de todo aquello que Dios no ha preparado para nosotros, el pecado. Y Dios está hablando al pueblo de Dios diciendo: conságrate. Encuentra tu propósito en mí y hazlo, que no sea contaminado con nada más. El tercer punto es que la desobediencia exige
disciplina. Algo duro, algo que no nos gusta, ser disciplinados. Pero algo que me gustó mucho que dijo el pastor Samuel esta mañana: como padres a veces nos toca darle pao a nuestros hijos. Y no porque somos malos, sino lo hacemos porque los amamos. En una familia, en una iglesia, el pecado de uno no afecta solo a una persona, afecta a todos. No podemos eximirnos del efecto del pecado de otros. Dios pidió disciplina. Y así fue como la vida de Acán, la vida de su familia y todos aquellos que tal vez sabían de este secreto, sabían de lo que Acán había hecho, fueron afectados y disciplinados por su falta. La escritura en el libro de Romanos capítulo 6, 23 es bien clara, que la paga del pecado es muerte. Y nos da un mensaje muy claro de los estragos que el pecado puede causar en nuestras vidas. En la vida de Acán estábamos viendo el pecado oculto que existe, que si se mantiene por mucho tiempo va a explotar. Yo me acuerdo que unos años atrás yo estaba trabajando en el patio de mi casa y me enterró una espina, y esa espina la dejé porque no la podía ver, y por mucho tiempo se empezó a infectar y me empezaba a doler, y cada vez se ponía más roja y cada vez se ponía más grande, hasta que llegó un momento que esa infección estaba tan grande que se reventó y infección empezó a salir de esa herida. No fue una situación muy agradable, y eso es exactamente lo que puede hacer el pecado si no es confesado, si no se es presentado o reconocido. En la iglesia moderna y en nuestra sociedad tal vez existe una tendencia a minimizar el estado del pecado. Dios tiene un plan para lidiar con el pecado, y esa es la muerte, como leímos en Romanos 6. Debe haber una pena por el pecado. Alguien tiene que pagar el precio por ese pecado. Por eso que Dios en su vasta misericordia envió a su Hijo Jesús. Ahora, no nos dejemos engañar. Acán creía que podía salirse con la suya. Acán pensó que si escondía ese secreto lo suficientemente largo, por mucho tiempo, nadie se iba a dar cuenta. La vida de su familia. En esta tarde me gustaría hacerte una pregunta, mi amigo, mi hermano. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está la carne siendo más fuerte que el espíritu, que tu vida espiritual? ¿Está la carne ganando la batalla que está entre nosotros? Dios envió a su Hijo para pagar el precio de nuestro pecado. Esta mañana en el servicio aprendimos que ya no somos pecadores, sino que somos perfectos en la gracia de Dios. Somos impecables en la gracia de Dios. Somos hijos de Dios por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. En esta tarde quiero invitarte donde tú estás, en tu sala, en tu cocina, donde quiera que estés viendo esta transmisión. ¿Hay algo que no has confesado en tu vida? ¿Hay algún pecado escondido que está causando estragos? Tarde o temprano, ese secreto, ese secretillo, ese pecadillo que tal vez tú crees nadie sabe, y tal vez es verdad, tal vez nadie conoce ese secreto escondido que solo tú sabes, pero que a la misma vez tú puedes sentir la voz del Espíritu Santo hablando a tu vida y diciendo: yo lo sé, y no quiero causar culpa, no quiero juzgarte, porque yo también estuve donde tú estás. En esta tarde me gustaría invitarte a que presentáramos nuestro corazón completo
delante de Dios, a que presentemos nuestro corazón completamente humillado bajo el Señor. Y si tú estás mirando esta transmisión por primera vez, me gustaría hacerte una invitación a que hicieras esta oración conmigo, una simple oración. ¿Lo harías conmigo? ¿Lo repetirías después de mí? Inclina tu rostro y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, sé que soy pecador y te pido perdón. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste entre los muertos. Me aparto de mis pecados y te invito a que entres en mi corazón y en mi vida. Quiero confiar, seguirte como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén.